de innovación que no está todavía cerrado. Hace unas semanas nos aprobó el Consejo de Dirección un borrador que tiene ya unas actividades programadas, que va a ser mucho más intenso. Y es un ciclo en el que hemos variado un poco el enfoque, porque el primer ciclo de innovación que hicimos era sobre formación y selección, básicamente no solo. Y en este ciclo vamos a meter otros asuntos también, gestión. Vamos a meter gestión y nos parecía muy relevante que conociéramos la evolución que ha tenido la norma ISO 9001 renovada en 2015. Pero algo más, una componente que se acerca mucho más a los modelos de gestión, como el FQL, el CAP, etcétera, con lo cual un cambio importante. Yo creo que ha sido una innovación, que es lo que ayer en otra conferencia que tuvimos lo recordábamos, ¿no? Innovar es dar un salto un poquito más grande, una mejora continua, es dar un cambio, promover un cambio disruptivo, un cambio relevante, que en el caso de la ISO 2001-2015 nos va a permitir, a las organizaciones que ya trabajamos por ISO, pues impulsar nuevos cambios transformadores, ¿no? Cambios que realmente nos hagan mejor, ¿no? Aunque nuestros servicios se presten mejor. Bueno, hoy tenemos con nosotros a personas muy relevantes del mundo de la calidad, que habéis trabajando mucho tiempo, algunos que han sido ejemplo, que siguen siendo ejemplo. No voy a decir el nombre de muchos, de Antoni, pero bueno, es inevitable decir los que son, que están haciendo el mundo de la calidad, Jaime, y bueno, y muchos otros que lleváis trabajando esto desde hace mucho tiempo. Nada más, os presento a Soledad Seisdedos, como sabéis, la delegada de ENOR aquí en Baleares, Iván Leal, que es un experto en la norma, y que ellos pues, os van a contar, Soledad va a hacer la presentación y va a moderar las intervenciones, y si hay, vale, pues gracias. Muchísimas gracias, Fernando, a ti como persona y a EVAP como director general de EVAP por invitarnos a realizar esta jornada. Es un lujo colaborar contigo y con el EVAP y con todos ustedes y poder dar a conocer cuáles son los cambios de la ISO 9000. La ISO 9000 yo no me voy a extender muchísimo porque es Iván la persona que os va a explicar con todo detalle y claridad cuáles son los cambios. Pero para mí es la herramienta clave de gestión en cualquier tipo de organización. Nació en el año 86, ya llevamos 31 años y es la norma que sigue creciendo de forma internacional, de forma más potente. Es una herramienta de gestión que sirve para gestionar una organización y que estandariza esa forma de trabajar de forma internacional, de forma que una entidad certificada aquí en Manacor tiene la misma validez, su certificado, que una norma, que una empresa certificada en Hong Kong, en China o en cualquier sitio. Eso no ocurre con todos los referenciales, pero evidentemente cada entidad sabe por qué camino tiene que dirigir. La norma 9000 nació en el sector de producción, nació pues a nivel automovilístico, a nivel de cómo producir y mejorar ese servicio de cara hacia el cliente final. Era importante controlar todos los procesos para que el cliente al final se llevara un producto eficiente. La parte más importante de la 9000 es integrar la satisfacción del cliente final dentro de la forma de trabajar de las organizaciones, y eso hace que el éxito empresarial o de cualquier gestión se pueda mantener en el tiempo. Esta norma, como todas las normas, se van revisando de forma periódica, como lo comentará de forma Iván. Este cambio que ha hecho en la versión 2015 es el cambio más potente de una herramienta de gestión que se integra cada vez más en el organismo decisivo de una entidad. ¿Por qué?
porque ya no solamente es la satisfacción final del cliente, que aquí en Leva habéis trabajado durante muchísimos años con esa satisfacción que serán vuestros usuarios finales. Hay que adaptar nuestro servicio y nuestra forma de trabajar a las necesidades del usuario final y tomar cada intervención, cada reclamación, cada sugerencia, cada palabra de éxito como una posibilidad de mejorar nuestro trabajo para mantenerlo en el tiempo. Además de esa satisfacción del cliente final, la dirección cada vez tiene más importancia. El empleado, la opinión del empleado y sobre todo la parte más importante, la gestión de riesgo. ¿Cómo seguimos trabajando? ¿Cómo seguimos dando ese servicio en la actividad que sea, independientemente de lo que pueda ocurrir? Y posibilidades de desastre, como habéis visto, estamos a la orden del día. Esa gestión del riesgo es la parte más importante. Decir que aquí a nivel de Baleares tenemos un buen ejemplo con el EVAR, en la certificación de la ISO 9000, que ya llevan muchos años trabajando en ello, y como otros organismos que han ido trabajando como educación, biblioteca, etcétera, etcétera. No podría decir tantos. Elegir el sistema de gestión que se quiera elegir depende de lo que busca, pero para mí la ISO 9000 es la madre del cordero a nivel de gestión de una organización. Yo no quiero quitarles más tiempo, dar las gracias a Fernando Bonar por todo el apoyo que nos ha dado a AENOR. Le deseo el mayor de los éxitos como profesional y como persona. Eres un ser excelente. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado en AENOR. Y les dejo sin más a mi compañero, el jefe de auditores, que es el que más conocimiento pueda tener a nivel de sistema de gestión para que les explique los nuevos cambios de la novela. Además lo hace muy sencillo y muy útil. Gracias, Iván. Buenos días, gracias. Siempre es un hándicap iniciar una charla con ese entusiasmo de Soledad hacia mi persona y mis cualidades, pero bueno, intentaré estar al tono de ellas. Me siento muy honrado un día como hoy pues estar aquí y además me alegra que haya tanta gente interesada por saber pues, en qué consisten estos cambios de la versión de la norma del 2001 que en 2015, como sabéis, se ha realizado. Y antes que nada, espero que tanto en Menorca como en Ibiza se me oiga bien. Un pulgar así, sí, perfecto, vale, perfecto. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Voy a poner la presentación para que se vea en pantalla tanto en Ibiza como en Menorca. Cualquier cuestión, pues hacemos también. Bueno, pues como ha comentado Soledad, efectivamente la norma de calidad pues no es una recién llegada, lleva ya bastante tiempo siendo una norma de gestión orientada al sector empresarial en un inicio, en cuanto industrial, pero que desde hace ya muchísimo tiempo dejó de ser solo una herramienta industrial. Ha pasado durante su larga historia, digo larga porque desde el 87 ya ha pasado un tiempo, ha pasado por varias fases. Las primeras normas del año 87 eran específicamente, eran muy concretas en el mundo industrial. No es que había una norma que era la 2003, que teóricamente era para servicios, pero muy poquitas certificaciones de 2003 se produjeron con esta norma y se entendía como una norma absolutamente industrial. Con el tiempo, en el año 94 ya hubo otra versión de la norma que venía posiblemente con una serie de matizaciones o de cambios que se hicieron en el texto, pero no suponía realmente una revolución en cuanto a lo que ya se había sentado como norma 91 versión 86. El primer cambio interesante, profundo que tuvo la norma fue el año 2000. El año 2000 se elimina esta diferenciación de 2001, 2002, 2003 y se asienta como 9001 y se intenta acercar mucho a la idea de que cualquier organización, ya abandonamos la cuestión industrial claramente, cualquier organización esté orientada a servicios, esté orientada a administración pública o esté orientada a lo que sea, es un conjunto de actividades. Y esas actividades tienen una serie de tareas que podemos englobar en lo que se vino a llamar procesos. Y ese fue el gran momento de la norma de calidad.
fue el momento de definición de lo que son los procesos, y esto fue en el año 2000. Ya ha pasado 17 años, pero de todas formas sigue habiendo una evolución en las concepciones de cómo se tiene que entender el concepto de procesos. Esa evolución tuvo su siguiente revisión en el 2008, que es equivalente al 94, fue sobre todo un cambio, matematizaciones, de interpretación de un requisito nuevo que no se entendía perfectamente bien o lo que sea, y llegamos por fin al año 2015. En el 2015 se ha producido otro cambio. Yo no sé decir si es un cambio tan poderoso o tan importante como el de procesos, pero desde luego complementa mucho ese primer concepto de procesos que se hizo en el 2000 y desde luego no es un cambio pequeño ni es un cambio pequeño. Es un cambio sobre todo de mentalidad, dado como luego vamos a ver en el resto de diapositivas, la norma se ha orientado muchísimo a tener más información de entrada y más conocimiento del entorno en el que se mueve la organización. Haciendo lo que haga, ya sea industrial, sea servicios, sea lo que sea, pero que conozca bien en qué entorno se mueve. Y como veremos, el protagonista de todo esto es el concepto de proceso. No me quiero adelantar porque luego vamos a contar. Un apunte solo para que quede también como cultura general, supongo que lo conocéis, pero por si acaso, existe evidentemente detrás de todo esto un comité. Todas las normas internacionales de ISO tienen un comité detrás. Este comité lo componen expertos de distintos sectores, de servicios normativos, de entidades, etcétera, etcétera, que lo que hacen es recoger la información que recogen del producto que venden, que no es otra cosa que la ISO. Es decir, digamos que básicamente lo que hacen es aplicarse el cuento, se aplican el método que tienen y recaban información de los usuarios, recaban información de cómo está implantada esa norma, la que sea calidad o sea cualquier otra, en el mercado, en las organizaciones que voluntariamente acogen ese referencial como modelo de gestión, y a partir de ahí, mediante esa información, van actualizando ese baremo, esos requisitos, esa estructura que va componiendo la norma. Por eso hay ese tránsito, ¿no? A veces me preguntan y me dicen, bueno, es que esto de las normas lo hacéis un poco pues, para sacar más dinero, ¿no? Para que haya un nuevo motivo para hacer más auditorías y todas las cuestiones. Pues hombre, evidentemente hay un negocio, eso está clarísimo, pero es una evolución. Por eso la primera diapositiva habla de la evolución de una norma que se adapta a su tiempo. Y evidentemente esta norma se adapta al tiempo en el que está ahora mismo, por lo que vamos a ver a continuación. El grupo de trabajo de calidad es el 136. Y este grupo de trabajo, primero lo que se planteó es firmar, en cuanto a calidad, firmar el uso de una norma también de ISO que hablaba de una estructura de norma y adoptó la estructura de alto nivel, que es una estructura que ISO, en otra norma distinta, publicó un poco antes del año 2012, si no recuerdo mal, antes de que se terminase de concretar y aprobar la versión 2015 del año 2001, y aprobó este esquema que se llama de estructura de alto nivel porque ISO lo que quiso es terminar con un déficit que tenía con respecto a aquellas organizaciones que no tienen un único referencial ISO certificado, sino que tienen varios referenciales. Hay organizaciones que se certifican en calidad, en medio ambiente, prevención de riesgos, en I+I, en 27000, es decir, de distintas herramientas que en función de las necesidades y querencias de esa organización pues se adoptan y se implantan, y todas ellas son ISO, pero no todas ellas eran exactamente iguales. Siempre hemos hablado de la integración de normas, sobre todo una organización tipo que tenga 9.000 y 14.000, pues siempre hemos comentado que estaban integradas, pero realmente no eran idénticas. Había cuestiones diferenciadas de cada una, lógicamente por la materia que se hace cada una, pero la forma de tratar, de trabajar esos requisitos a veces cambiaba y variaba, y eso creaba algunas incertidumbres. Bueno, pues como consecuencia de esa incertidumbre que se creaba en ciertas ocasiones, ISO adoptó lo que ha denominado estructura de alto nivel. Tiene un nombre así muy rimbombante, pero cuando veáis una norma que se identifique como norma de estructura de alto nivel, lo que está diciendo básicamente es que tiene una estructura reconocible. Como veis, no sé si se ve claramente, si lo vamos a ver, lo voy contando yo, como veis en la figura que está en la parte de la derecha. Ahí básicamente lo que está es el esquema de la norma, el índice, ni más ni menos. Y ahí es donde se ve la estructura famosa de alto nivel de forma sencilla y clara. La norma empieza con una introducción
con un objeto y un campo de aplicación, con unas referencias normativas, con unos términos y definiciones. Y hasta ahí, básicamente, lo normal en cualquier norma, situarnos, decirnos el vocabulario que va a emplear, las referencias que va a emplear, etc. Y llega el punto 4, como sabéis, que manejáis normas de ISO, pues es donde empieza realmente lo interesante. Empieza con los requisitos reales de aplicación en la organización. Y el punto 4, que la estructura de alto nivel de cualquier norma de estructura de alto nivel será siempre contexto de la organización. Ya es en el punto 4 donde aparece la primera bocanada de aire fresco a la norma, contemplando que haya dos cuestiones sobre todo que hay que determinar claramente. El punto 4.1 del contexto es determinación de los factores externos e internos que pueden afectar a la organización. Y el 4.2 es conocer cuáles son las partes interesadas que pueden tener alguna influencia con la organización. Lógicamente eso no inventa nada, porque conocer en qué mundo vivimos, en qué entorno, qué cosas ocurren a nuestro alrededor, pues básicamente todo el mundo y todas las empresas, diría yo, y todas las organizaciones lo tienen en cuenta. Las organizaciones no son entes aislados que no se relacionan con el entorno en el que se mueven, con lo cual, de alguna forma u otra, el contexto se tiene en cuenta en cualquier organización. Esto no lo inventa eso. Además, que la cuestión de partes interesadas, pues tampoco es una cuestión que sea novedosa. Hay muchos referenciales que ya ha tenido alguna referencia anterior a partes interesadas y aparte, insisto, también las organizaciones de alguna forma más o menos conocen cuáles son lo que llaman partes interesadas, aquellas entidades que no es la organización pero que tienen algún tipo de relación con la actividad que desarrolla la empresa o organización. La diferencia es que hasta ahora no era requisito de 9001. Nosotros como auditores podríamos ir a una empresa y la empresa, a la hora de hablarnos sobre la estrategia que tiene como empresa, nos mostraba un plan estratégico y ese plan estratégico contemplaba evidentemente información que excedía, para entendernos, la caja en la que estaban metidos los requisitos de 9001. Digo caja, aunque realmente era una caja con ventanas, es decir, había ventanucos por donde venía mucha información externa. Una de las principales y más conocidas, más habituales, es el tema de satisfacción del cliente, que evidentemente te obliga a buscar esa información de fuera, o requisitos puntuales de conocimiento de riesgos legales, o de requisitos de cliente, o requisitos administrativos, que te obliga a estar buceando en tu entorno para saber, oye, yo que juego a esto, cuáles son las reglas del juego de quienes me controlan y de los que son depositarios del servicio que yo presto, por lo cual, de alguna forma, siempre ISO ha tenido, la 9001 ha tenido algún requisito que obliga un poco a esto. La novedad es que con esta estructura de alto nivel, en el punto 4, se convierte en requisito que sí o sí no es un punto fuerte de la organización, sino que es un requisito obligatorio por ISO. Se tiene que hacer un ejercicio de conocimiento del contexto. Y esto, como luego veremos, supone una bocanada de información que es de lo que se nutre un sistema de gestión orientado a la mejora como es cualquier norma ISO. La forma de tener claro, porque hacemos un ejercicio de tenerlo claro, de identificarlo, de tener los conceptos y las casuísticas que hay en nuestro alrededor claras, para integrar esa información internamente, trabajarla, analizarla y sacar las conclusiones en la realización de nuestra actividad. Y esta bocanada es lo que aparece en el punto del contexto de la organización, el punto 4.1 y el punto 4.2. Luego aparece el liderazgo, que es el punto 5, es el siguiente bloque de esta estructura de alto nivel, en el que hay pinceladas también novedosas, luego lo veremos, que básicamente, y por resumir, lo que invoca es la mayor participación de la organización. Es decir, que el liderazgo ya no es solo de la alta dirección, que siempre ha tenido que demostrar un liderazgo, sino también de los mandos intermedios de esa organización, que también tienen que demostrar un liderazgo. Y ahí es donde está la novedad en la parte del liderazgo. De nuevo, el sentido común. Hay muchas organizaciones que han evolucionado a su modo y para estas organizaciones esta novedad de la norma no va a ser tal, porque ellos internamente lo han ejercido, pero no todas las organizaciones han evolucionado igual. La evolución de la norma ha sido de una manera y de las empresas es de otra. La novedad es que ahora también aquí hay novedades de requisitos que ya convierten esos puntos fuertes, ya no lo son, ahora serán requisitos que se deben cumplir. Luego, en el siguiente punto es planificación. Planificación
allí empezamos ya a tener muchos puntos que son los habituales, los conocidos, es decir, tenemos que estructurar nuestro sistema de alguna manera, tenemos que diseñarlo documentalmente de la forma que nos parezca más conveniente, tenemos que definir cómo es nuestro mapa de procesos, las interacciones, qué procedimientos, qué instrucciones, qué protocolos vamos a tener documentados para que tengamos aquello controlado, qué controles vamos a realizar, cómo lo queremos medir, cómo se va a hacer, qué requisitos internos tenemos. Pero aquí sobre todo aparece un transatlántico nuevo, que es el tema de riesgos. Y el tema de riesgos, como veremos, es un input más que se suma al gran concepto de procesos que se quiere volver a definir. Es decir, procesos ya está definido evidentemente por la norma del año 2000, pero no había incorporado un elemento que es el conocimiento del riesgo. ¿Qué riesgo tiene mi proceso? No son riesgos dramáticos, no son riesgos de emergencia, no son riesgos de vida o muerte, pero son riesgos de que mi actividad, de la actividad que está sujeta o la que está incluida ese proceso, pues pueda caer y pueda provocar que mi proceso sea poco efectivo o ineficaz. Ese es el riesgo que tenemos que determinar, no es un riesgo, insisto, de emergencia, es un riesgo de conocer qué cosas pueden provocar que el objeto de ese proceso, la finalidad de ese proceso, no llegue al fin que deseamos, rompa la cadena dentro de los vagones de ese mapa de procesos, sino pueda provocar un problema interno que cree una insatisfacción interna, que cree una insatisfacción del cliente o del usuario, que crea un problema en la cadena de producción. Esa identificación del riesgo hay que hacerla por proceso, por cada uno de los procesos que tengamos identificados, y tenemos que incorporarlo dentro de nuestro sistema de gestión, de nuestra ficha de proceso, pues como hemos incorporado las entradas y salidas, los indicadores, etc. Ese es el gran punto novedoso en lo que refiere al punto 6 en planificación. Luego ya la norma empieza a perder novedad. A partir de ahí empieza a aparecer básicamente las herramientas, como son las de soporte, habituales. Lo que pasa es que ya veremos que hay, yo lo llamo la pedrea de novedades, en la que aparecen distintas matizaciones de conceptos que ya están incorporados dentro de la ISO, sobre todo a nivel de soporte, pero que ahora pues son un poquito más lógica dentro de la evolución y que luego iremos viendo. Cuando tenemos todo el soporte, es decir, los recursos humanos, la infraestructura y demás, evidentemente tenemos el día a día, el trabajar, eso es operación, y ahí básicamente pues es lo que tenemos en nuestra prestación del servicio y planificación de los trabajos habituales en nuestro sistema ISO que tenemos implantado a día de hoy. Y luego ya llega, pues lógicamente, lo que busca ISO, es decir, el fruto que nos tiene que dar toda esta sistematización, toda esta planificación, todo este control, es resultados. Esos resultados tenemos que evaluarlos, que están en el punto 9, que es la evaluación del desempeño, en el cual vamos a evaluar, oye, pues esos indicadores que tenemos en nuestro día a día, de esos procesos, pues han dado el resultado que teníamos planificado, hemos obtenido los resultados que queríamos, pues vamos a analizarlos, la satisfacción del cliente, o tenemos evidentemente el usuario, o tenemos evidentemente un resultado, pues tenemos que evaluarlo. El riesgo que hemos tenido definido en el punto 6 y que para ese riesgo quizás hemos tenido que plantear, y digo quizás, hemos tenido que plantear alguna acción que hasta ahora no teníamos puesta en nuestro sistema y que ahora evaluamos si es lo eficaz que queríamos para mitigar el riesgo a la medida que nos parece razonable, eso habrá que evaluarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los mecanismos, aparte de lo que he dicho aquí quizás es más novedoso, todo lo que es lo habitual de la norma de calidad, para que luego al final tengamos la mejora. Es decir, lo que pretendemos en el punto 10 es que tengamos la información delante de los ojos, encima de la mesa, para que esa alta dirección tenga más clara la toma de decisiones, sepa claramente pues, cuáles son las cuestiones que son dignas de mejora, porque podremos dedicarle recursos y tiempo, y además es necesario porque con toda la información anterior pues tenemos claro que es ahí donde fallamos más o donde tenemos ese área de mejora que buscamos. Por lo cual esto tan sencillo es la estructura de alto nivel que seguramente ya habéis empezado a escuchar y a lo mejor os ha parecido que era un término así muy extraño y estrambótico, pero cualquier norma, ya sea medio ambiente, calidad, la futura 45.1, gestión de riesgos, etc., va a tener siempre esta estructura. Este índice va a ser siempre igual. Evidentemente lo que no va a cambiar es el objeto de cada norma. La 9001 seguirá teniendo como objeto
la calidad, la prestación de servicio, medio ambiente, empresa de medio ambiente, etc. Bueno, hecha esta presentación y bueno, esta presentación lo que es actual nivel y teniendo en cuenta cuáles eran los propósitos que tenía eso, que sobre todo lo que busca, como dice la transparencia, es fusionar mucho más, integrar mucho más los sistemas de forma que sea mucho más práctico para las organizaciones, tener un valor añadido, etcétera, etcétera. Pues vamos a ir un poquito punto por punto. Como os decía antes, el punto 4, que en la norma, si tuviéramos aquí la norma lo veríais, el punto 4 que tiene extremada importancia en la nueva versión, cuando uno coge la norma y la lee, pues se llega un poco como un desengaño. Si no está habituado con eso, se lo desea. Si está habituado a trabajar con eso, igual no se lo desengaño porque ya está acostumbrado a las bromas macabras de eso. Me refiero a que realmente el texto de todo el tema del contexto es un párrafo así. O sea, lo más importante de la norma, la novedad de la norma, es un párrafo así. Básicamente es una línea o dos líneas por cada uno de los puntos que tenéis ahí. Por lo cual, a peso es básicamente lo que veis de grosor en esta transparencia. No dice más. Pero lo que dice es profundo. Lo que dice es que tenemos que conocer bien cuáles son primero los factores internos. Tenemos que conocer realmente pues cuáles son esos factores internos que pueden suponer debilidades en nuestro día a día. Es decir, cuáles son las debilidades que tenemos a la hora de trabajar, a la hora de desempeñar nuestras funciones, a la hora de enfocar lo que es el cumplimiento de cualquier tipo de requisito, ya sea contractual, de cliente, de ciudadano, de legal. Es decir, cuáles son las debilidades que tenemos como organización. Evidentemente, no solamente a nivel de factores internos tendremos debilidades, también tenemos fortalezas. Y también será bueno que hagamos esa identificación de fortalezas. Es decir, ¿qué es lo bueno que tiene la organización? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Porque evidentemente de los puntos fuertes, de esas fortalezas, también podemos sacar un provecho a la hora de enfocar, de orientar, de dar empuje en todas aquellas mejoras que solventen de alguna manera las debilidades que tengamos identificadas a nivel interno. Pero como os he dicho antes, la norma ya no es tan cerrada en el entorno inmediato que es la organización, sino que también tiene que contemplar los factores externos. Y en los factores externos, evidentemente, hay muchísimas cosas que podemos tener en cuenta. Las tecnologías, los cambios administrativos que se puedan dar, los cambios de legislación, las distintas ejemplos o experiencias de otras administraciones públicas en las comunidades, la competencia, en el caso de empresa privada, es decir, todo lo que rodea a la organización y que evidentemente afecta al día a día de la organización, también deberíamos hacer el esfuerzo de determinar todo lo que sea realmente aplicable a nuestra organización. El número cliente es un factor externo que tenemos que tener también contemplado. Y a partir de ahí, pues saber cuáles son las distintas oportunidades que tenemos con respecto a esas fortalezas, a esos factores externos que tenemos identificados, y también trabajar sobre todo aquello que son nuestras debilidades, es decir, todo aquello que tampoco tengamos a un nivel aceptable dentro de nuestros requisitos de lo que queremos plantear. Ese ejercicio es el primero que pide ISO nada más empezar la norma. Y el objeto, vuelvo a decir, es recabar información. Es conseguir tener información extra que nos permita orientarnos mejor a las mejoras que podamos hacer. Existen luego dos puntos más que no voy a entrar mucho en detalle, que es el 3, que dice determinación del alcance, que esto no tiene tampoco gran misterio. El alcance siempre hay que determinar, hay que saber a qué se aplica el sistema que planteamos, a qué engloba, y evidentemente hay que seguir planteando el alcance. Solo hay dos motivaciones. Una, que no hace falta tener un manual de calidad para insertar ese alcance en cualquier información documentada luego de que existe del sistema podemos incluir ese alcance. El manual no tiene por qué existir, por lo tanto no es obligatorio. Y lo segundo es que la norma, o que ISO interpreta que todos los puntos de la norma son de aplicación. Sabéis, porque conocéis la norma, que hay puntos en los que habitualmente comentamos datos. Según convenciones, pues este punto no me aplica. No es de aplicación en mi caso porque no tengo yo nada que ver con este punto. Y eso en principio interpreta que es difícil que no se pueda aplicar todos los puntos, pero no niega que pueda haber alguna ocasión en la que no se aplique un punto. En ese caso, lo que sí pide en ese punto es que se explique, se justifique debidamente. Lo dice debidamente
pues con una información clara y contundente que diga, pues este punto no aplica por alguna razón concreta que es esta. Pero salvo esto, punto 3, punto 4 tampoco tiene mayor misterio. El misterio está en el 4.1 y el 4.2. Para las cuestiones externas, para tener más información sobre las cuestiones externas e internas, ya digo, hay que hacer un ejercicio global, hay que hacer un ejercicio sincero de todo aquello que nos afecta. Me adelanto un poco por lo que viene a continuación, pero aquí me atrevería ya a deciros que para este ejercicio, lógicamente, existe una circunstancia que es vital, que además es requisito más adelante en el punto 5, y es el liderazgo de los mandos internos. Es decir, para realizar un buen contexto, no vale que alguien que representa al sistema de gestión y la dirección, la alta dirección, y alguno más que se siente en una mesa, pues empieza a hacer una lucubración ahí de pensamientos para intentar contestar a la pregunta: ¿cuáles son mis factores internos y cuáles son mis factores externos? Estamos hablando de una herramienta, la del contexto, la de determinar el contexto, que debe ayudar a conocer bien cuáles las dificultades que tenemos cuando pensamos interna y externa. Y las bondades, no solamente las dificultades, también las bondades. Por tanto, ahí lo que estamos recomendando es que, teniendo en cuenta lo que luego voy a comentar en el liderazgo, pues que ese ejercicio se haga extensivo al menos a los mandos internos, es decir, a aquellas personas que dirigen departamentos, que dan cuentas a una dirección, pero que dirigen departamentos y que esos departamentos tienen una parcela del sistema a través de una serie de procesos que son ellos los responsables. Y esas personas son las que conocen mejor el día a día de ese proceso, de cómo se foguea ese proceso en esa doble vertiente. Internamente, y ahí aparecerán pues a lo mejor problemas de recursos, problemas de infraestructura, problemas de distinto índole, así como externamente, pues con los distintos destinatarios del trabajo que se produce, del entorno en el que estamos, etcétera, etcétera. Para hacer un buen ejercicio de contexto es necesario que haya esa implicación de liderazgo, de la dirección y de la presentación. Y la cuestión está muy clara. Si veis los ejemplos que hay alrededor, pues veréis que se habla de muchísimas cosas y que todas esas cosas al final de alguna forma hay que asentarlas por el bien de la organización. Cuanta más información saquemos, mucho mejor, porque vamos a empezar a sacar información que nos puede dar lugar a acciones concretas de mejora, que es el objetivo, es identificar qué es lo que queremos poner en marcha como acciones de mejora. Aquí tenemos, bueno, pues un ejemplo de lo que sería un método tremendamente sencillo, de los muchos que hay de consultoría clásica, para hacer estos ejercicios. El más clásico, el más simple, es un simple dato. Es decir, es pues sentar a estas personas que van a hacer este ejercicio y simplemente identificar, pues como he dicho yo al principio, pues en factores internos las debilidades y fortalezas, en el caso de factores externos las amenazas y oportunidades. Ahí no lo veréis muy bien, pero bueno, hay ejemplos de cuestiones que se pueden tomar, pero es tan sencillo como que hagamos ese ejercicio. Yo, por ejemplo, ya he hecho ejercicios en otros cursos o en cursos de formación con empresas en los que abiertamente les expongo esta cuestión en su organización, y la verdad es que si estamos hablando de una empresa en la que participan distintos departamentos, a lo mejor no toda la entera, pero posiblemente por los departamentos que han participado te das cuenta cómo fluye la información, las sorpresas, es decir, cómo surgen las cuestiones cotidianas de todos. Yo no creo que no hay ninguna organización en el mundo tan perfecta que no se pueda ver reflejada en que si hay una reunión con distintos departamentos y se empiezan a hablar de cosas, empieza a notar que a lo mejor ese departamento o aquel conoce algo que yo no conozco, aquel otro departamento no sabe lo que yo trabajo, yo lo que hago, y al final cuál es mi actividad. Esto pasa en todas las casas, o sea, eso es así. A mí me pasa eso, no quepa ninguna duda. Lo interesante es que tengamos herramientas, que tengamos en el calendario una obligación de hacer este ejercicio, de replantearnos esto y de sacar esa información de forma patente y clara. ¿Para qué? Para que luego tengamos esa información de mejora que estamos buscando. El ejemplo es con un DAFO, pero vosotros sabéis mejor que nadie que hay muchísimas herramientas, hay muchísimas maneras, también dependiendo del tamaño hay herramientas
más prácticas que otras. A lo mejor un DAFO para una acción muy grande es un problema porque interviene demasiada gente. O digo, por ejemplo, el DEFI o cualquier otra puede ser más sencilla porque va un poco filtrando la información que va llegando y se va acotando hasta que tenemos algo realmente más sólido, más compartido, más común, como inquietud de todos los participantes, y por lo tanto a la hora de trabajar puede ser más interesante. Pero sea como sea el método que utilicemos, ahí está eso para dejarnos esas posibilidades, no da ninguna orientación de ninguna metodología concreta sobre la cual hay que hacerlo, simplemente dice que lo hagamos. Pero sea cual sea la herramienta que utilicemos, desde luego lo que tenemos que tener muy claro es cuál es el objetivo. El objetivo es sacar esa información, tener muy claro, hacer un buen diagnóstico de cómo es nuestra actividad diariamente y que eso facilite que podamos plantear acciones de mejora que queramos poner en funcionamiento. Bueno, el liderazgo, que era otro de los ejes principales, ya lo he adelantado un poquito, es decir, hasta ahora el liderazgo parecía, yo siempre digo que parecía, porque tampoco es que fuese tan así, pero en fin, parecía que el liderazgo era una cuestión que solo aplicaba a la alta dirección, y evidentemente la alta dirección es la que más liderazgo y más importancia tiene a la hora de mostrar liderazgo, porque si la dirección no empuja, no dota de recursos, no está ahí para pues dar sentido a ese trabajo, pues evidentemente no se puede esperar que la organización responda de una manera al unísono. Antes, mientras estábamos con el tema de las pruebas de sonido y demás, me he fijado un poco en el arbolito que tenéis ahí, las pegatinas, y ese tronco está trufado de cuestiones que hablan de temas estratégicos en los que se está hablando, se está diciendo que tiene que haber una visión, tiene que haber unos valores, tiene que haber una orientación, tiene que haber un gusto por lo que se aprende y una buena disposición para aplicar lo que se aprende. Es decir, todo se lo pone ahí, no creo que haya ninguna sorpresa en este auditorio con lo que estoy hablando, pero la novedad, eso sí, es que taxativamente, de forma clara, la norma invoca ese liderazgo también a los mandos intermedios, porque son los que tienen que, primero con el ejercicio de participar en esa identificación del contexto, participar a la hora de planificar, de dar opciones, de conocer bien, por una parte hacia lo que es el sistema, y luego tienen que participar a la hora de enfocar todas esas necesidades de la relación, consecuencia del contexto y la planificación en lo que es su departamento y cubrir lo que es esas necesidades del departamento. Por tanto, claro, evidentemente sin ese liderazgo tendríamos un cortocircuito, cosa que es muy evidente, pero no es tan evidente cuando a veces lo ves en según organizaciones en las que ves que no todos los departamentos a lo mejor funcionan de la misma manera. Los responsables al final son personas y todas las personas no tienen la misma sensibilización, toma de conciencia, digamos lo que queramos. Pero sí que tenemos que intentar que exista por lo menos un compromiso y que evidentemente se pueda articular herramientas para que ese compromiso sea luego eficiente a la hora de poner en marcha, porque si no, insisto, ahí tenemos un poco. Como chascarrillo os diré que pone abajo representante de la dirección, no sé si ahora se lo tachan, no lo tachan, bueno, es igual. El representante de la dirección era un término que aparecía en la norma hasta ahora, en la versión de 2008, y ahora ha sido eliminado, pero no es que desaparezca el poder representante de la dirección, sino que en la dirección no se nombra como tal, pero a la hora de distribuir cartas de los roles, funciones y responsabilidades, la norma, cuando dice que la alta dirección tiene que dotar o tiene que definir cuáles son los roles, las funciones, responsabilidades, etcétera, y se tiene que determinar, establece en su punto A el primer rol con sus funciones y responsabilidades, que es de aquella persona que controlará, planificará y llevará a cabo todo el seguimiento del sistema. Vamos, que traducido a palabras llanas es el representante de la dirección. O sea, que no desaparece la dirección, pero sí que es verdad que no aparece su nombre. Como os decía, otro de los principales ejes es darle una vuelta de tuerca más también al concepto de procesos. El concepto de procesos lo refuerza en los distintos puntos que ya están definidos, como por ejemplo, pues determinar correctamente los elementos de entrada y los resultados esperados, es decir, saber claramente dentro de esa caja que es nuestro proceso, que los que manejáis para el proceso, como veis que tenéis unas cajitas, que eso tiene unas flechitas, que es interacción y demás, pues esos procesos tienen evidentemente unas entradas en el que se hace algo, una actividad concreta y tiene una salida. Pues
Eso en principio ya debería estar bien definido, bien determinado, pero ahora es un momento ideal para darle una nueva revisión, para ver si efectivamente se contempla todo lo que necesitamos como entrada y si realmente habla de todas las salidas de crédito. No es novedad, pero conviene hacer evidentemente una revisión. También sabéis, los que sufrís auditorías con nosotros, que tenemos distintas herramientas de control y seguimiento para comprobar que efectivamente estamos siendo eficaces en lo que es el objetivo de ese proceso. Eso, en palabras vulgares, siempre hemos dado indicadores. Ahora no voy a dar indicadores. Pues evidentemente hay que tener igualmente indicadores, como hasta ahora, hay que reforzarlos con los que tengamos, hay que eliminar aquellos que no nos den una información que nos dé nada importante o una información poco relevante, y reforzarlos con aquellos que nos esté hablando realmente de lo que busca un método de control y seguimiento, de la eficacia. Por tanto, no es novedad, pero evidentemente aprovecho para invitaros que os organicéis para todos y cada uno de los procesos. La novedad viene aquí, en el tema de riesgos, que ya lo adelantaba antes. De cada uno de los procesos hay que identificar los riesgos. Y esto lo quiero dejar bien claro, es decir, lo que tenemos que hacer en este ejercicio, esto el responsable del proceso, esa persona que conoce bien el proceso y que sabe muy bien cuál es su tarea dentro de ese proceso, sabe que en el día a día existen distintas dificultades y problemas que dificultan que sea mi proceso, o el proceso que estamos manejando, lo realmente eficaz que tenemos. Los indicadores ya nos están seguramente dando una idea de cuáles son las cosas que más se nos atrasan, ¿vale? A partir de ahí hay que identificar claramente al malo de la película. Cuando me refiero al malo de la película, no hablo de personas, sino digo de aquella circunstancia, de aquella realidad, de aquel papel, de aquel documento, de aquella falta de tiempo o lo que sea, que me pueda provocar que la eficacia de ese proceso no sea como yo lo quiero. Y es más, no solamente no es eficaz mi proceso, que a lo mejor los indicadores ya me dan una pista, sino es que además, si falla, me puede provocar algo terrible, que no es una emergencia, sino es una insatisfacción de mi cliente interno, es decir, de ese cliente que es el propietario o el destinatario de los resultados de mi proceso, el que viene a continuación, que tiene que a lo mejor recibir una documentación y no puede hacer su trabajo porque falta determinadas cuestiones que no me han dado correctamente en el proceso anterior, y eso puede suponer un riesgo porque habrá una insatisfacción de alguien que tiene que recoger ese trabajo y que damos una insatisfacción, pues a lo mejor al ciudadano o a un cliente o a un usuario. Por tanto, de ese tipo de riesgos es de lo que estamos hablando. O que mi proceso no sea lo suficientemente eficaz para los objetivos que tiene ese proceso y que eso venga determinado por distintas situaciones de riesgo que están más o menos claras y hay que identificarlos, pero hay que ponerlos bien identificados y bien determinados, que puede provocar que, de nuevo, haya una insatisfacción o no conseguir los resultados que estábamos esperando de esos procesos. Cuando hagamos este ejercicio de riesgos, es seguro que vais a identificar muchos riesgos. Y también es posible que muchos riesgos que identifiquéis a vuestros ojos no sean tales. Porque el razonamiento que se puede hacer es, bueno, sí, es un riesgo, pero este riesgo lo tengo más que controlado porque tengo una herramienta de gestión X, un procedimiento, una instrucción, un requisito interno, lo que sea, que mitiga la posibilidad de que ese riesgo realmente llegue a ser un problema para la consecución de lo que estamos buscando en ese proceso. Si es así, no deja de ser un riesgo que tenemos que identificar. Lo que está claro es que en la evaluación que hagamos de ese riesgo, si es como acabo de decir, eso lo tenemos controlado porque tenemos un procedimiento, un protocolo de instrucción, una herramienta, un control X, el que sea, que lo controla, pues evidentemente si lo tenemos ya diseñado no hay que diseñar nada nuevo. Pero tenemos que identificarlo porque a lo mejor en algún momento determinado el procedimiento o la planificación del proceso cambia por los motivos que sean y determinada cuestión que tenemos ahí definida que controla muy bien algo ahora, pues se transforma, se cambia y a lo mejor ese riesgo empieza a ser un riesgo que tiene más probabilidad de que se convierta en un problema. Por tanto, no dejemos de identificarlo porque ese ejercicio ya lo hemos hecho
Evidentemente, una de las partes más importantes de este ejercicio, una vez que tengamos identificado, es la evaluación. Aquí, lamentablemente, ISO, no sé por qué, no establece la obligación de hacer una evaluación de riesgo, no es requisito. Se puede hacer una evaluación simple, tan sencilla como decir, para mí no es un riesgo relevante, pero evidentemente, a poco que jugues con el riesgo, y es evidente la recomendación nuestra, incorporar alguna forma de evaluar, que sea sencilla, pero darle un poco de juego a la evaluación, porque evidentemente el kit de la cuestión con el riesgo es saber si yo tengo que hacer algo. Ahora que estoy haciendo este ejercicio y estoy identificando el riesgo, tengo que hacer algo. Estoy con muchas personas, estoy reunido, me ha quedado claro que tengo un riesgo determinado en el proceso que es este, y también tengo claro, no lo sé, que no lo estoy controlando lo suficientemente bien. Con lo cual, evidentemente en ese momento estoy haciendo algún tipo de evaluación, aunque sea, insisto, no hay una metodología, no hay una obligación, pero estoy haciendo, aunque sea subjetivamente, una evaluación. Y esa evaluación es la que da lugar a que yo me plantee realmente la medida de qué quiero hacer. Esto no sé si os suena a acción preventiva. La acción preventiva clásica de toda la vida es esto. Se puede provocar un problema, puede pasar algo, no tengo el problema, no ha pasado, por lo tanto no tengo que establecer ninguna acción correctiva, pero sí que tengo la suficiente capacidad para decir, puede ser un problema. Por lo tanto, voy a plantear una acción no correctiva, porque no ha pasado nada, pero sí preventiva. Bueno, pues eso es lo que busca ISO cuando incorpora el concepto riesgo como engorde del concepto de procesos, de este enfoque de procesos que ya nació en el 2000, pero que evidentemente da un pasito más, también porque la evolución en muchas organizaciones es de incorporar el riesgo dentro del proceso. Es decir, tampoco es novedad para muchas organizaciones, pero cada organización evoluciona de una forma diferente y ahora es requisito. Como os decía, siempre ha estado implícito el tema del riesgo y en realidad las acciones preventivas que han desaparecido de la norma, esto es otra novedad, pero vamos, casi es irrelevante la novedad, porque es que las acciones preventivas desaparecen. No eran muy abundantes las acciones preventivas en las operaciones. A lo largo de los años que llevo habitando, pues no me he llenado los ojos de acciones preventivas, la verdad. Lo cual pues, es una lástima, porque encontrarse acciones preventivas, cuando me las he encontrado, pues te llena de satisfacción. No sé si tengo satisfacción, pero sí de satisfacción, porque al final te das cuenta de que de alguna manera la cultura del sistema está muy bien plantada en ese tipo de acción, porque es capaz de prever. Entonces, hizo ese comité 176 que decía, yo creo que aquí ha recogido un poco el guante de quizás no se estaba utilizando la acción preventiva que demandaba la norma en toda su amplitud. Y una de las formas de forzarlo, de que adquiera más fuerza, es incorporarlo como requisito el riesgo en procesos, porque esto obliga a un planteamiento mucho más preventivo. Lo cual es una gran ventaja para cualquier organización que primero quiere tener la seguridad de que cumple con los requisitos de su sistema para su usuario, para su cliente, para el ciudadano, pero también quiere adelantarse a cualquier circunstancia que pueda producirse aunque tenga una posibilidad baja. Pero sobre todo, como os decía, la última frase de la diapositiva dice que tampoco ISO establece ningún tipo de metodología, ni para la identificación de los riesgos, es decir, deja abierto los modos y maneras. Tiene su lógica porque tener en cuenta que las normas ISO son aplicables a cualquier tipo de organización. Y yo puedo tener muy claro que hay unos mecanismos maravillosos, hay una norma maravillosa UNE para los riesgos, que puede ser estupenda, pero para una pequeña organización de 20 personas, probablemente sea excesiva como herramienta a aplicar con una pericia definida. Con lo cual es bastante inviable provocar que haya un requisito que me obligue a utilizar algo que para determinadas organizaciones se excede de sus posibilidades cada uno. Con lo cual deja abierto como sea. Pero, insisto, es importante la participación. Desde luego, el propietario del proceso aquí tiene bastante que decir, igual que lo tenía en el momento de la identificación de indicadores y en la identificación de riesgos, pues evidentemente.
solo puedo repetir lo que ya lo hemos comentado. Y al final, en esta diapositiva, no sé si se ve en todas partes, pero espero que sí, visualmente aparece algo que espero que en cada diapositiva lo que yo me sepa explicar quede suficientemente claro. Fijaos que hemos hecho un ejercicio en el punto 4 que es la determinación de los factores externos e internos y el conocimiento de las partes interesadas. De esas partes interesadas, como han hecho poco, lo menciono ahora, lo más importante es saber qué quieren esas partes interesadas, qué es lo que esperan de nosotros, y conforme a esas expectativas, sabiendo claro cuáles son sus expectativas, ver si hay determinadas acciones que estén en nuestra mano para poner en marcha, para cubrir esas expectativas. Es decir, que desde partes interesadas ya tendríamos un primer bloque, haciendo un buen ejercicio, tendríamos un primer bloque como resultado de una lista, pongamos una lista con 7 acciones derivadas de las expectativas que hemos identificado de las 12 partes interesadas que hayamos hecho antes. Ya tenemos 7 acciones, ahí quedan. Veis que también hemos visto que hemos hecho un ejercicio de buscar oportunidades y debilidades, así como fortalezas y amenazas, para ver pues, cómo estamos jugando con el tema de factores externos y internos. Claro, consecuencia de eso, la propia conversación nos lleva a decir que quizás haya determinadas acciones que deberíamos poner en marcha. Con lo cual, a ese listadito que teníamos ya en la nevera de 7 derivadas de las partes interesadas, pues le podemos sumar tranquilamente otras 15 o 25, y con los ejemplos que estoy viendo no me quedo corto, de derivadas de ese análisis que hemos hecho del contexto en cuanto a factores externos y factores internos. Es decir, que ya tenemos 20 más 7 por 27. Pero es que ahora hay más. Resulta que hemos llegado al punto 6, en planificación, y como nos dice que hay que tener una identificación de riesgos, hemos hecho un ejercicio de ponernos en lo peor de cada proceso. Y resulta que hemos llegado a la conclusión de que efectivamente hay una serie de riesgos, la mayoría, afortunadamente, los tenemos muy bien controlados mediante distintas herramientas que tenemos implantadas en nuestro sistema, pero tenemos unos cuantos que nos hemos dado cuenta que tienen cierta probabilidad de que ocurran y para los cuales no tenemos suficientes herramientas para tenerlos controladitos, que no nos den la lata. Claro, si eso ocurre, la propia conversación nos llevará a plantearnos acciones para que esos riesgos no lleguen a ser un problema real. Pues ya tenemos a lo mejor identificado otros 4 o 5 acciones derivados del riesgo. Es decir, que a los 20 de factores externos internos, más a los 7 de partes interesadas, más a los 5 de riesgos, pues tenemos un listado, ¿cuántos he dicho? 32. De 32 acciones que podemos poner en marcha. Y aquí os traslado algo que no quiero que se convierta en paranoia. El hecho de que yo haga este ejercicio y descubra que tengo 32 acciones que poner en marcha no significa que eso me obligue en ese momento a poner en marcha ese año, dotar de recursos y de responsables y planificar que se lleven a cabo las 32 acciones. ¿No? Es un almacén que tenemos de mejoras que podemos hacer. Que además de las 32 acciones, si hacemos un pensamiento viendo cada una de ellas, igual nos damos cuenta, más que probable, que esta acción que vino de una debilidad de factor interno, más esta acción que tenemos derivado de amenaza de factor externo, más algo de riesgo, más algo de partes interesadas, son 4 cosas que hablan de lo mismo, de un tema parecido, de un proceso en concreto o de una cuestión similar. Con lo cual, blanco y en botella, tenemos un objetivo. Podemos plantearnos un objetivo que busque una mejora, como siempre, que sea evidenciable, medible, si es posible, o no es evidenciable, y cuyas acciones son esas 4 que hemos sacado de nuestro maravilloso listado. Esa es la finalidad. Es decir, fijaos que lo que no sé si con más gracia o menos intenta deciros esta transparencia es que el recorrido que hemos hecho desde cuestiones externas e internas, pasando por partes interesadas, más riesgos de oportunidades, nos lleva a un conjunto de acciones que es una nube en la que tenemos ahí clarificado
qué cuestiones están en nuestra mano poner en marcha y que evidentemente la decisión de cuáles son más prioritarias y cuáles son posibles la tomará la organización. Por tanto, por ese stock de acciones tendremos trabajo para un tiempo. Trabajo para un tiempo porque también os quiero decir una cosa, tampoco la norma establece ni para la identificación de factores externos e internos, ni para las expectativas de partes interesadas, ni para la determinación de riesgos, establece una periodicidad definida de revisión. De revisión sí, de determinación. O sea, lo más normal y lo más lógico es que los factores externos, internos, riesgos de partes interesadas no varíen excesivamente en el tiempo, por lo cual el ejercicio lógico es que yo haré en el año 1 con lo que ya tenga, más el ejercicio que impone la implantación de la nueva norma, pues haré, formalizaré en información documental, dejaré claro toda esta información y esa información luego la revisaré. La norma dice se revisará periódicamente, que como luego aguas abajo en mejora y en evaluación de desempeño dice que hay que revisar, en mejora no, en evaluación de desempeño, ahí dice que hay que hacer la revisión por la dirección y la revisión por la dirección ahora incluye como elemento de entrada la revisión del contexto, pues evidentemente si tenemos una periodicidad anual de revisión por la dirección, anualmente haremos una revisión de que ese contexto, eso que tenemos identificado de necesidades de las partes interesadas y esos riesgos, pues siguen estando en vigor. Por tanto, lógicamente este ejercicio de novedades lo vamos a hacer fuertemente el primer año y a partir de ahí lo que haremos es revisarlo y actualizarlo en coherencia con los cambios que se produzcan en nuestro contexto y también en nuestra realidad, a través de los procesos que también están sujetos a cambios en nuestro día. ¿De acuerdo? Por tanto, nos supone un ejercicio anual, que eso es una duda que muchas veces me hacen en cursos. La norma no establece evidentemente una periodicidad anual, prácticamente de casi nada, no de nada, y en este caso que tampoco tiene sentido. Lo que sí establece es que se revise periódicamente, y eso ya digo, va ligado al requisito de revisión por la dirección que establece que hay que revisar el contexto, con lo cual, pues si hacemos una revisión anual lo vamos a revisar con esa periodicidad. Al final un poco lo que nos tiene que quedar es gráficamente pues algo así, es decir, que tengamos como ejercicio de toda esa información que hemos trasladado, pues que nos haga de forma casi lineal y casi sin querer lo que queremos poner en marcha, las acciones que son necesarias, del conjunto de acciones que hablan de un tema determinado, pues de establecer objetivos y por tanto la dinámica de mejora del sistema de gestión que tenemos implantado tendrá que ir mucho más fluida. Tendrá que ir bastante más fluida, ¿por qué? Porque ya tendremos una información de entrada que da lugar a que ya nos aparezcan cuestiones que hasta ahora no teníamos a lo mejor de todo contempladas, ahora tenemos de forma metodológica el tener que contemplarlos, y a nivel interno pues también tenemos la necesidad de todas las herramientas que ya teníamos, indicadores, no conformidades, etcétera, pero también de los riesgos y sus oportunidades para llegar a conclusiones de acciones de mejora que nos ayuden realmente a tomar la decisión correcta, que insisto, que es el key de la cuestión. Bueno, hasta ahí lo más gordo de la versión 2015 de 9001, que vale igual incluso para pensar en 14001 o en cualquier otra norma, porque, insisto, tanto contexto como partes interesadas, o sea, contexto, factores externos, internos, parte interesada, y demás, son términos que se manejan en cualquier norma ISO de estructura alto nivel, por el contenido que corresponda, pero es totalmente lo mismo. Luego lo que hay dentro de la norma es lo que antes mencionaba la pedrea, de cuestiones, no voy a decir menores, pero son relevantes también, importantes, pero vamos, que no son de la importancia o de la relevancia de lo que hemos mencionado. Una es, bueno, aquí os pido disculpas porque el ordenador tiene instalado un visor, pero no el programa completo, y veo que a la hora de leer el fichero pues está un poco descolocado. Entiendo que más o menos se ve, pero bueno, está un poquito descolocado, os pido disculpas. Bueno, una de las cuestiones que la norma incorpora es algo, pues como toda la norma de sentido común, que también
había quien a lo mejor por lo que ya tenía con 2008 lo aplicaba, pero ahora el requisito que es la planificación de los cambios, en el punto 6.3, ¿no? El capítulo de planificación, pues planifiquemos los cambios. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Pues que tengamos en cuenta, en cuanto a contexto, en cuanto al sistema de sus procesos, en cuanto al conocimiento organizativo, en cuanto a los requisitos del producto y del servicio, y en cuanto al diseño y desarrollo, producción y prestación de servicio y evaluación de desempeño, es decir, que tengamos en cuenta en todo lo que es nuestro sistema de gestión y que pueda afectar, pues cualquier cambio relevante que se pueda producir dentro de una organización o en el contexto de una organización. Por ejemplo, si tenemos en vuestro contexto un cambio organizativo, el organigrama, la estructura administrativa de la consellería, porque hay un cambio, etcétera, etcétera. Lógicamente, todos esos cambios provocan distintas situaciones que podrían afectar al funcionamiento normal de la administración pública en su servicio al ciudadano. Por tanto, cuando se hacen estos cambios, por mejor o peor fortuna, entiendo que supongo que con buena fortuna, se hacen esos cambios de una forma planificada. Pues esto es lo que busca la norma, que quede claro y definido dentro de los sistemas de gestión. Es decir, los que padecéis auditoría sabéis que la primera pregunta que siempre hacemos en auditoría, un auditor que se sienta con vosotros, es: bueno, ¿y este año qué cambios han afectado al sistema de gestión? Claro, si la respuesta es: oye, tenemos una nueva actividad, tenemos un nuevo departamento, tenemos un cambio profundo del organigrama, con nuevas funciones y nuevas responsabilidades. Todo eso han supuesto cambios que yo tengo que tener controlados desde la planificación, porque me puede afectar a todo lo que estoy diciendo aquí. Me puede afectar a los requisitos del servicio que presto, me puede afectar al conocimiento organizativo, me puede afectar al conocimiento de los requisitos del proceso en el que se han producido los cambios. Por tanto, de alguna forma, eso lo que dice aquí es: en esos casos, cuando sean temas relevantes, es lógico que la organización tenga planificado todos esos trabajos con el objeto de mitigar las posibles implicaciones que pueda suponer para el destinatario final del servicio el trabajo que se está haciendo en el día a día del proceso. Y por tanto, vamos a planificarlo de forma que mitiguemos esos riesgos. Esto está incorporado en el punto 6.3 y evidentemente es un punto que, insisto, también depende de la madurez y la evolución de cada organización, pero que evidentemente ahora es requisito, cuando tiene que estar documentado, tiene que haber información documentada de todo esto, y se tiene que explicar. Por tanto, ante la inocente pregunta de un auditor a primera hora de la mañana, a primer día de auditoría, de cambios que afecten a la organización, en todo caso llamar a vuestro abogado para no decir nada si no está en presencia del abogado, porque lógicamente, si se nos dice que sí, que ha habido unos cambios profundos, que son estos, de esos cambios vamos a pedir que se nos explique más o menos cómo se han planificado esos cambios de forma que se eviten los problemas, los riesgos, las vicisitudes que puedan provocar que no cumplamos con el requisito. Ojo, porque esto está a partir de ahora recogido en el 6.3 de la ley. Luego se incorpora otra cuestión en la norma, que esto aplicaría más pues, a departamentos de recursos humanos, de empresas o de bolsas de trabajo y demás, que es el concepto de conocimiento de la organización. ¿Qué es esto del conocimiento de la organización? Pues es otro mecanismo preventivo. Igual que los cambios que decíamos antes es un mecanismo preventivo más para prevenir que no suponga un problema cualquier cambio en nuestro modo de trabajar para el ciudadano al cual prestamos servicio, pues los conocimientos de la organización es otro mecanismo más para ser preventivos a la hora de tener a mano, con conocimiento de causa, de cuáles son los valores que tenemos en nuestra propia organización en cuanto a conocimiento para poder enfrentarnos a novedades que queramos poner en marcha en nuestra organización, consecuencia de nuevas actividades o consecuencia de una acción de mejora que se ponga en marcha en respuesta a un contexto que hemos identificado. Es decir,
que si tenemos a gente calificada, con conocimiento, que conoce determinadas cuestiones, que a día de hoy con su trabajo normal pues no lo pone de manifiesto porque no es el objeto del trabajo, pero si esa realidad se incorpora dentro de la realidad de la empresa, bueno es que la organización conozca qué valores tiene dentro de su propia casa, con lo cual gana en competitividad, gana en una experiencia que tendrá esa persona y que puede ser importante a la hora de diseñar, de planificar mejor ese cambio. Es decir, gana en que tener una agilidad preventiva a la hora de mejorar el diseño de esas novedades que tenemos dentro de nuestra organización. Esto afectará sobre todo, pues ya digo, departamentos de recursos humanos que en esa base de datos en la que tienen nuestra información, de la formación que tenemos, etcétera, etcétera, pues evidentemente todo aquello que eran inputs que, bueno, eran interesantes pero no eran necesarios, pues esos inputs que no eran necesarios a lo mejor en un momento determinado puede ser muy estimulante para la organización porque contamos con personal formado y capaz para enfrentarnos a un cambio que a la organización le interesa poner en marcha porque ha surgido como una expectativa de una parte interesada y porque además es un factor externo que tenemos como amenaza y que al final pues todo esto nos conlleva a una serie de acciones que es establecer una nueva línea de trabajo que hasta ahora no llevábamos y que tenemos que poner en casa. ¿Con quién contamos en toda la casa? Bueno, pues esa es la primera pregunta que haremos a recursos humanos. La organización se preguntará a recursos humanos: ¿qué tenemos en casa? ¿Hay alguien que conozca algo sobre tal materia? Pues a lo mejor sí, a lo mejor tenemos la sorpresa de que sí. Entonces todas las gestiones que se hagan, todos los trámites que se hagan internamente para tener controlada esa información, para tenerla a mano, es lo que se verá en este punto y que por tanto suponga pues, una ventaja competitiva para la organización. Vale, otra cuestión que se amplía es la cuestión de la provisión externa. Es decir, no es novedad que pueda ocurrir que tengamos subcontratadas distintas actividades de nuestra organización, cosas que somos todos los responsables, es decir, que nosotros somos los que damos cara ante el usuario o ante el cliente, porque es responsabilidad nuestra, pero que no desarrollamos, que no hacemos con personal propio, sino que es una empresa la que hemos contratado pues para cubrir ese servicio. No es novedad que evidentemente, aunque no sea directamente llevado por nosotros ese trabajo, es una responsabilidad nuestra y por tanto no es novedad que hagamos un control de esa prestación del servicio. Y por tanto no es novedad que en nuestro sistema tengamos lo necesario para tener la seguridad de que esa empresa que realiza una actividad en nombre nuestra, pues la haga con las garantías y con la calidad que se merece según nuestros requisitos. ¿Vale? Por tanto, todo esto no es novedad. Lo que sí es novedad es que se amplía mucho más la cuestión de la comunicación con estas organizaciones, del conocimiento expreso, de que realmente conocen los requisitos, que se les comunica sobre qué van a ser evaluados, es decir, saben realmente cuáles son los requisitos sobre los cuales son evaluados, es decir, se amplía mucho más el concepto genérico de control de la prestación de servicio, que es el que aparecía hasta ahora en la norma. Toda esa cuestión, todos esos servicios, o procesos o productos que sean puestos en el mercado, en el servicio que prestamos a un cliente, a un usuario, etcétera, etcétera, por parte de una organización que no somos nosotros, pero que somos nosotros los responsables, porque hemos contratado a esas empresas para que den ese servicio en nombre nuestro, pues tiene que estar evidentemente controlado y además el control va a ser más exhaustivo, más amplio del que era ahora. Hasta ahora, en algunos casos, puede ocurrir, el escenario muy típico de auditoría es que podía haber más o menos un debate sobre hasta qué punto el grado de control de la prestación del servicio en estos casos era idóneo. Y era un debate que se agrava muchas veces y era un poco pues, un tiro de la floja. Pero con la colección de requisitos que se han incorporado, se incorporan como requisitos. Entonces, ahora pediremos comunicaciones, pediremos claramente que los requisitos están definidos, que están entendidos por parte de la empresa, que se están controlando, que hay unos resultados del control, que sabemos si efectivamente esa parte del proceso que no estamos haciendo nosotros responde en definitiva a los requisitos que estamos esperando. Ahora estamos dotados los auditores para poder pedir sin debate esos requisitos.
es la ampliación que hay en cuanto a provisión de datos. Relacionado está el tema de comunicaciones, porque como decía, el tema de comunicaciones con proveedores y con artistas se amplía bastante, pero el punto 7.4 de comunicación no solamente habla de eso, menciona genéricamente los casos que puede haber, pero habla de dar un paso más allá en las cuestiones en cuanto a tener muy bien definido, tanto en comunicaciones internas como en comunicaciones externas, cuáles son las comunicaciones que se producen, cómo se responden o qué se puede esperar de esas comunicaciones, cuáles son las vías, a quién van dirigidas, quién tiene que responder, es decir, todo aquello que sean comunicaciones tiene que estar mejor trabajado. Un concepto muy amplio, pero que también nos sirve para tener un poco la idea, una de las ideas, que a lo mejor no tenemos ahora en la cabeza, de vías de comunicación, las propias páginas web. Las propias páginas web son herramientas de comunicación, esas partes interesadas, ya esos partes interesadas que están en el mundo externo, que acceden a través de esas páginas a nuestra organización y se informan, conocen, adquieren, preguntan sobre determinadas cuestiones. El cómo está organizada esa comunicación externa no siempre está todo lo cuidada que debe estar. Desde luego, en los sistemas de gestión, más que probable que no tengamos ahora mismo ningún sistema de gestión que esté contemplando dentro de 9001 las preguntas que yo me estoy haciendo respecto a la página web. Ahora sí. Ahora es una vía de comunicación que debe estar medianamente controlada porque tiene que tener eficacia en su propósito, que es ser un vehículo eficaz en comunicación de aquellas cuestiones que son relevantes de mi organización y que afectan, en este caso, a partes interesadas que, vuelvo a decir, tendrán sus expectativas y por tanto deberán tener una información más o menos clara para cubrir esas expectativas. O sea, que fijaos, esto de la página web seguramente es probable que no sea un tema habitual en un sistema de gestión, pero ahora estará incorporado como una cuestión más a tener en cuenta. Más común dentro del sistema de gestión son todo el tema de comunicaciones internas, ¿no? Tanto la vertical como la horizontal, es decir, tanto las horarias de la dirección, al resto de los trabajadores, como entre departamentos. Pues mejorar esas vías, tener claro cuáles son las comunicaciones que se producen. Fijaos que ISO aquí, por ejemplo, pone como ejemplo que comunicaciones son esas informaciones que se dan a mandos intermedios, al resto a lo mejor de personal, sobre resultados de indicadores, de objetivos, sobre mejoras concretas que se han puesto en marcha, sobre acciones correctivas que se han tenido que poner ante un problema que se ha detectado. Todo eso son comunicaciones. Y tenemos que ser detallistas a la hora de tener claro cuáles son las vías de comunicación para tener la seguridad de que son lo más efectivas posible a la hora de cubrir, de cumplir la propia expectativa que tiene la comunicación, y es que sirva pues, de información a la persona que recibe esa comunicación para poner en marcha algo, para corregir algo o para ahondar en la mejora que sea, porque estamos hablando de un indicador, de un objetivo, de es decir, fijaos que de nuevo es una herramienta preventiva, porque intenta prevenir que no haya desinformación en una organización, y no hay ninguna organización que no tenga una dosis de desinformación interna, no la hay, tampoco hay, no, tiene poco ejemplo de no, porque, pero que tampoco no tiene todo perfectamente comunicado, y por tanto lo que hay que hacer es perseguir cuáles son esas sombras, cuáles son esas lagunas, igual que echar. Por tanto lo que tenemos que buscar son esas sombras. Es decir, la herramienta lo que va a buscar es justamente que seamos capaces, mediante una buena definición, respondiendo, mejor dicho, a preguntas tan tontas, tan sencillas como cuándo, aquí y cómo. Y además teniendo una idea mucho más amplia. No nos quedemos solo que yo tengo un buzón en la página web interna o en la internet interna en el que cualquiera puede decir lo que quiera. Eso es una vía de comunicación, pero hay que dotarla primero de una eficacia, para que eso luego tal. Igual hay que dotarlo de algo un poco más dinámico para invitar más a la gente a participar.
Y además luego no solamente es eso, hay más cuestiones relevantes del sistema. El propio sistema genera comunicaciones internas por la propia práctica. Las actas de revisión, las actas de edición, la planificación, los programas de formación, todos son comunicaciones. Por tanto, de alguna forma tiene que estar todo bien definido. En cada proceso, de forma global, recogido todas las ideas para que quede recogido todo en un lugar definido, como se quiera. Y eso no pone ninguna pega, pero tiene que estar definido. Y fijaos también sobre todo lo que es la parte externa. La parte externa, evidentemente, por todo el tema del contexto, cobra mucha importancia y normalmente es una asignatura pendiente de muchas páginas. Bueno, otra novedad es que nos hemos pasado mucho tiempo, unos años, los que lleváis más tiempo con los temas de eso, pues lo sabéis de sobra, que muchas veces ocurría, ya prácticamente, como que no, pero durante unos años al principio sobre todo sí, que había la duda sobre qué era un documento, qué era un registro, qué era un formato. Bueno, pues cuando ya más o menos todo el mundo tiene más o menos claro, ya han decidido que vamos a eliminar el concepto, el procedimiento, vamos a eliminar el concepto de registro, ya todo se va a llamar información documentada. Va a haber información documentada que va a ser un acta en el que la dirección, junto con los mandos intermedios, notifica que, reunido en una fecha determinada, ha realizado mediante un método tal un ejercicio de contexto, ha analizado el contexto y ha obtenido pues, un resultado que es todo un documento en el que está ahí. Esa es una información documentada. Seguirá habiendo una información documentada que es un procedimiento que controla pues, cómo se hace determinada actuación dentro de un proceso administrativo para tenerlo controlado, que se tiene que hacer determinadas pautas y cuando está definido para que no se ocurra. Eso seguirá siendo un procedimiento, pero ahora se llama información documentada. No distingue. Aquí os digo que hay un pequeño truco para distinguir si nos produce algún tipo de duda qué es un procedimiento y qué es un registro. Y es que cuando leáis en la norma que hay que mantener información documentada, si emplea el verbo mantener, lo que está hablando es algo que se mantiene en el tiempo, como información documentada para llevar a cabo algo. Eso es un procedimiento. Procedimiento, una instrucción, un protocolo. Si la norma dice conservar una información documentada, de lo que está hablando es de un registro que hay que conservar pues para dar evidencia del cumplimiento de un requisito o para tener evidencia de cómo se cumplió con un requisito, con qué valores, con qué parámetros o con qué calidades. Esto es una forma que cuando cogáis el truco cuando lo veréis que ahí ya es más fácil. Haciendo este ejercicio, seguramente habrá alguien que se dé cuenta que era poco el verbo mantener y bastante más el verbo conservar. Y es que se ha reducido bastante la obligación de mantener. Es decir, la norma establece muchas menos obligaciones formales, claras, definidas, en cuanto a que debe haber información documentada mantenida, es decir, un procedimiento. Incluso cuando leáis el punto de autoridad interna, ya no dice que hay que mantener. Bueno, antes no decía mantener, decía, había que determinar mediante un procedimiento la metodología que se emplea para el procedimiento. No busquéis en ese punto de norma la frase hay que mantener información documentada sobre la metodología porque no lo dice. Lo que se dice es que conservar información documentada que responda a los requisitos del punto. Es decir, que se ha hecho una auditoría interna, una planificación. Pero no dice que era un procedimiento. Eso quería decir que en principio no tendríamos por qué, si hacemos un diseño de nueva en un sistema, solicitar a los auditores un procedimiento de auditoría interna porque la norma no lo dice. Pero fuera de esto, evidentemente, esto es una llamada, o más que una llamada, es una consideración de madurez que hace ISO a las organizaciones. No os quepa duda de que la reacción inmediata a todo esto es que hagamos una fila y que vemos todos los procedimientos que tengamos. No. Lo que pide siempre ISO es que las cosas estén claritas. Y muchas veces en nuestro día a día, si no hay un procedimiento, aunque le hagamos poco caso, pero si no hay un procedimiento al que acudir en caso de que tengamos una necesidad por alguna duda que nos surja, pues es fácil que la interpretación que haga cada cual de cómo actuar ante algo determinado provoque que nos desviemos de lo que estamos buscando. Con lo cual, mi invitación no es a que no
documentéis mediante procedimiento lo que sea necesario. Evidentemente, mi invitación no es a que eliminéis lo que he documentado, porque ya ese ejercicio se ha hecho y sirve para algo. En todo caso, lo que no sirva, pues es más que probable que no haya ninguna obligación por parte de la norma que lo mantengáis. ¿No? Si queréis agilizar o modernizar, o si se hace una revisión genérica de una serie de cosas, podéis poner en cuenta eso y agilizar. ¿Vale? Pero más allá, no olvidéis de que existe un punto de operación y un punto de planificación, el punto 6 del 8. El 6 en planificación te dice que tienes que planificar y tienes que establecer cómo hacer las cosas, porque en operación las pones en práctica. Y eso, la experiencia dice que cuando no está documentado, te puede suponer problemas. Bueno, hasta ahí lo que es el tema de del tema de exclusiones, lo que decía al principio, eso entiende que es aplicable todo. Incluso el diseño de desarrollo, que es lo típico que muchas veces nos queremos quitar de medio. Todo. Variación de procesos, también aplicable, todo. Eso no quiere decir que se pueda debatir sobre si realmente aplica o no, pero no seamos ágiles a la hora de decir, no, esto no aplica y no lo tengo en consideración, sino si hay algún punto en nuestro caso que hemos hasta ahora excluido porque hemos considerado que no aplica, revisemos si realmente no aplica. Intentemos darle una visión un poco más amplia, no nos quedemos solo una visión casi de ingeniería, sino que lo intentemos ver como algo más amplio, porque a poco que pensemos, a lo mejor un diseño siempre aplica. Y es más que probable que muchas veces aplique casi siempre. Y eso es lo que busca un poco eso, que no seamos tan acomodaticios pensando que hay temas que no aplican porque nos lleva enseguida a pensamientos de que estamos hablando para otras cosas, otro tipo de organizaciones que no dan esto. Y a lo mejor es algo mucho más barato. Aquí os digo, por ejemplo, que el tema de diseño y desarrollo, no sale aquí en la presentación, pero en diseño y desarrollo ha habido cambios en cuanto a que se ha aligerado, son cambios de provocar nada nuevo, sino que se ha aligerado bastante ese punto. Yo creo que muchos de los miedos en diseño y desarrollo de muchas organizaciones que lo han estudiado tradicionalmente viene por lo farragoso de los registros que se pedían. Ahora pide menos información documentada a conservar y por tanto puede ser más sencillo. Y aparte de una ampliación, un poco de ampliación de miras, yo creo que nos damos cuenta que en muchos casos hacemos diseño y desarrollo aunque no lo damos. Evidentemente, la regla de oro para saber si efectivamente nos aplica o no es que no afecte, es decir, si estamos excluyendo algo que afecta al sistema, es que no hay posibilidad alguna de. Y luego ya la norma acaba con distintos anexos informativos, anexo A, anexo B, anexo C, pues para verificar alguna tecnología o alguna cuestión, pero poco más, poco más. A partir de ahí, volver a implantar, bueno, como sabéis, la norma se aprobó en septiembre de 2015 y dado que los cambios son lo suficientemente relevantes, pues eso dio un plazo de vigencia de la norma actual, la versión 2008, hasta el 14 de septiembre de 2017. Es decir, hasta dentro de un año y 2 meses. Esto quiere decir que a partir del 14 de septiembre del 2018, cualquier certificado que veáis que ponga que es 2001 o 2008 ya no está en vigor. Por tanto, las organizaciones tienen que adaptarse a la versión 2015 antes del 14 de septiembre de 2008. So pena que, bueno, pues durante un tiempo pues tengan un certificado no válido con las posibles consecuencias de esa circunstancia. En este caso yo os diría que si llamáis a empresas para una prestación de servicio y demás, tenedlo muy en cuenta, porque a partir del 14 de septiembre de 2018, si veis un certificado que pone 2001 o versión 2008, ese certificado no está bien, no está adaptado y por tanto no es válido. Aunque tuviera una validez hasta el 2019, porque el momento de la renovación valía, ya no es válido, bajo ningún modo. Todas las organizaciones tienen que adaptarse antes de esto. Y por mi parte, pues nada más. Hay una guía que ha publicado AENOR, que ha escrito José Antonio Gómez, que José Antonio Gómez es un auditor y compañero de AENOR, que está
en Madrid, en sede central, y que es uno, no el único, de los participantes de ese grupo de trabajo, el 176, que dices al principio de la conferencia, de la presentación, y que ha trabajado, que sigue trabajando en ese momento para las distintas actualizaciones, por lo cual tenéis información de primera mano sobre los requisitos que se piden. Es una publicación que es un librito que veréis que en la página de la izquierda está la norma y en la página de la derecha está la interpretación con ejemplos de lo que pide ISO en ese punto. Y la verdad es que es bastante curioso la primera vez que lo ves, porque te das a ojear y te das cuenta que el medio libro está en blanco en su parte izquierda. Porque es lo que decía antes. El párrafo de contexto, que es tan brutal, tan importante, tan relevante como cambio, es así, no es más. Pero evidentemente lo que es la interpretación son páginas y páginas y páginas que están en la parte derecha. Por lo cual, bueno, yo lo recomiendo porque aparte de que le tengo mucho cariño a José Antonio, un compañero, está bastante bien. Es la guía para la aplicación de la norma V en ISO 2001-2005. Y nada más, por mi parte, pues no sé si he conseguido la expectativa que Soledad me ha transmitido de vosotros como parte interesada por el paso de la norma. Yo he intentado poner acciones para cubrir las expectativas. En cualquier caso, sabéis que nos tenéis, la delegación está aquí en Palma, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos abiertos a vosotros. Como ahora, si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacernos, pues estamos a vuestra disposición. Y si no, cuando surjan, nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Espero que en Menorca y en Ibiza pues se haya podido seguir todo suficientemente bien. Un lugar arriba, en Ibiza también, sí, también, vale, perfecto. Por mi parte nada más, muchas gracias.